Tenemos ya preparado a Jacob, él es investigador en ciberseguridad y cibercrimen. Y desde luego que es intrigante la charla que nos tiene preparada porque va a hacer un análisis de una estructura yihadista en Telegram. Así es que nada, os dejo con Jacob. Adelante. Buenas a todos, chicos. ¿Qué tal estáis? Me alegro de estar otra vez de vuelta con todos vosotros. Os voy a ir leyendo un poco el chat cuando me escribáis, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar. Efectivamente, como decía Yolanda, que le agradezco mucho la presentación, el tema de hoy va sobre... Vamos a intentar, como ya os comenté en el taller de hace un par de días, bueno, pues entrar un poco más en detalle en lo que es una entre comillas, estructura yihadista dentro de Telegram, ¿vale? Dentro del mundillo de Telegram. Ya en el taller estuvimos viendo un poco bueno, pues esa obtención de información en ese tipo de redes, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a ver un poco más otra parte más tranquila y simplemente, pues ya habéis tenido mucha teoría de ciclos de inteligencia y demás, y entonces vamos a pasar un poco a algo más liviano, ¿vale? Vale, pues vamos allá. Bueno, lo primero que quería comentar, un poco como hice con el taller, ¿vale? Os voy a poner dos mensajes en los que simplemente lo que quería era daros a entender que toda la información que vais a ver aquí, ¿vale? No es una opinión propia en el sentido de que, pero sí viene de mí mismo en el sentido de que es un análisis o es algo en lo que estuve bastante tiempo metido, leyendo, informándome y demás. Y entonces todo lo que vais a ver aquí es simplemente la impresión o ese análisis personal que yo hice en su momento, ¿vale? Y que tampoco tiene, o sea, no tiene por qué reflejar realmente la situación real, simplemente es lo que yo pude apreciar de esa situación. Entonces, simplemente, como os dije en el otro día, yo soy un tío normal, no soy ni experto en nada, pero sé de todo y no sé de nada, ¿no? Como el que dice. Y entonces, en este sentido, pues no quiero que nadie se ofenda, ni que nadie se sienta, bueno, pues que le pueda molestar nada, porque aquí simplemente por lo que se trata es de echar un ratillo juntos, como veis, con un poco de música y con un buen cóctel. Así que vamos al lío. Bueno, de nuevo este otro disclaimer, simplemente para deciros que efectivamente esto es un trabajo, en este caso de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado aquí en España. En Latinoamérica, pues entiendo que del resto de policías que disponéis allí, ¿de acuerdo? Y se trata de únicamente reflejar una serie de, pues bueno, de comentarios sobre lo que yo pude apreciar en ese momento durante pues fueron 2 años y en lo que estuve un poco observando. Y entonces, durante la charla, como ya os avisé, no voy a enseñar ninguna imagen. Si alguien ha venido a ver imágenes sobre terrorismo yihadista, esta no es su charla. Vamos a darlo de otra manera un poco más, un poco diferente, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, el resto de cosas simplemente porque no creo que no conviene ni realmente enseña a nadie nada. Entonces, cualquier referencia que veáis, ¿vale? Que vamos a tomar de nombres, de alias o de cualquier cosa, pues simplemente son a fines educativos, ¿vale? Y no buscan identificar nada en concreto. Bueno, vamos allá, chicos. Vamos a trabajar en Telegram. El otro día estuvimos en varias plataformas diferentes. Hoy nos vamos a centrar únicamente en Telegram, en el cual, como todo el mundo sabe, es un mundo de fantasía. Es un mundo, como veis aquí, es un desayuno con un fondo que parece Italia, parece Sicilia, y en el cual se puede tomar un café mientras lees el periódico tranquilamente o lees las noticias de los diferentes grupos de INSEG, por ejemplo. Pero bueno, Telegram esconde mucho más que todo esto. Telegram, además de tener esta parte, que la tiene, ¿vale? Y uno se puede quedar solo en el jardín del Edén. Telegram también tiene otra parte, o tiene otras partes que empiezan a ser, bueno, pues un poco más... pueden pelear en ese límite, ¿no?, de la oscuridad, en la cual, pues por ejemplo, como veis en esta imagen, esto fue cuando Telegram incorporó el tema de los permisos de administradores en los grupos y esas limitaciones a ciertos usuarios cada vez que hablaban, pues publicó esta imagen que a mí me gustó mucho y en la cual pues se refleja un poco esa... Bueno, pues que ahora ya no somos todos iguales, ¿no? Y aquí, pues, si el administrador del grupo entiende que has escrito más de la cuenta o que no has escrito lo que debías, pues directamente te puede mandar, como veis, a la cárcel, ¿no? Te banea durante un tiempo y luego ya verás si sales o no sales de ahí. Entonces, aquí es cuando realmente Telegram empezó, digamos, a oscurecerse un poquito.
Ya fue avanzando la cosa y ya vemos como en esta imagen esos dos mundos, ¿no? Esto me recuerda mucho a Francisco Rodríguez, Fran, que le conocéis, siempre ha sido una persona que ha puesto esa imagen que la habéis visto además en este evento, ¿no? De la Surface Web y de la Dark Web, ¿no? Esa moneda o esa cara del mundo blanca y esa cara del mundo oscuro. Pues aquí en esta imagen trato de reflejar exactamente lo mismo, ¿no? Ese grupito en familia, ¿no? Que uno tiene con los amigos y en el que todo funciona bien, y ese otro grupo, ¿no? en Telegram, pues donde hay de todo. Hay gente que está haciendo el mal, hay gente, como veis, detectives que se esconden detrás de periódicos, y hay los llamados agentes, ¿no? O espías, según las películas, que están pendientes de cualquier movimiento extraño que pueda haber de saltar la liebre en un momento dado. Y luego, como veis, pues normalmente yo soy el que está, como veis en la parte de la derecha, yo normalmente soy el que está detrás, vestido de salchicha, ¿de acuerdo? Con panfletos y bueno, pues me dedico a dar el cante un poco por ambos lados, ¿no? Procuro, pues en ambos lados, dar ese aspecto. Y bueno, esto es simplemente por introduciros un poco a ese mundillo, ¿no? De Telegram que vamos a tocar ahora, a ese tema de terrorismo yihadista, que está muy, muy mezclado. Vamos, esto es un poco las noticias que os puse el otro día. Quien no las haya visto, pues aquí las tiene. Son de varias operaciones, una de ellas pues del 21 de septiembre de 2019, o sea, bastante reciente, de la Policía Nacional aquí en España, que bueno, pues detuvo a ciertas personas por por temas de terrorismo yihadista, digamos, por, como veis, delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo, y se les encontró este tipo de material, de difusión de material, dentro de sus cuentas de Telegram. Digamos, cuando se hizo el análisis forense, entiendo, de sus teléfonos móviles y de sus ordenadores, tras el registro, pues se encontró ese tipo de contenido. Entonces ya, pues bueno, efectivamente es un delito. Y como ya comentamos un poco el otro día, ¿no? Telegram se convirtió, sobre todo en su momento, hubo un bajón, y yo tengo la creencia de que al final tontos no son, y por tanto acaban cayendo a lo que realmente funciona bien, por mucha limitación que haya. Mientras no sea una limitación excesiva que no les permita trabajar contentos, digamos, pues seguirán estando muy presentes ahí, porque es la que más facilidades les proporciona, ¿no? Entonces, digamos que ambas ramas, tanto Daesh como Al-Qaeda, pues han estado muy presentes en este tipo de plataformas. Por ejemplo, el tema de Al-Qaeda, hubo un parón muy grande en el que no participaron o no se veía tan activo, pero sin embargo, con la caída de los primeros, digamos, pues han vuelto a tener ese pequeño repunte, ¿no? De, bueno, pues de intentar llevar esa yihad, ¿no? Esa lucha al ámbito digital. Aquí, de nuevo, me salvaguardo con que yo no soy, ya os digo, ni experto en ninguna cosa, ni en informática, ni en temas de estos, de terrorismo, y por tanto simplemente os lo indico de esa manera. Ya os digo, vamos a analizar una red, digamos, de perfiles, una red de, al final, personas que están detrás de esos perfiles, o en la mayoría de los casos, ¿vale? No siempre tenía por qué ser así. Como vimos el otro día, existen esas cuentas de bots en las que automatiza diferentes trabajos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, lo de identificación pura y dura de una cuenta con una persona es complicado hasta que no se hace una entrada y registro, digamos, y se encuentra esa información dentro del ordenador. Pero bueno, es un indicativo. Entonces, muchos de estos perfiles que vamos a ver hoy, ¿vale? Algunos de ellos, entre comillas, yo os digo que van a ser anónimos porque no voy a poner los alias reales, fueron, o yo los consideré en ese ámbito, en esas fechas que estuve analizándolo, realmente el eje, ¿no? El núcleo principal de la red propagandística que existía en ese momento. Esto obviamente con el tiempo va cambiando, unos entran y otros salen de la cárcel y por tanto, pues bueno, los perfiles también van un poco cambiando. La metodología que seguían, que es algo que estuvimos tratando, ¿vale? O que se basaba en lo que estuvimos tratando el otro día en el taller, en esa automatización, ¿vale? De tareas. Bueno, pues ellos lo que hacían era automatizar esa creación de canales, ¿no? Esa creación de grupos, y por tanto, a la vez que automatizaban esa creación, automatizaban esa difusión de material a través de esos canales, de esos grupos y de esos supergrupos, porque había un poco de todo, ¿vale?
Dice, permite al resto de seguidores, pues eso, interactuar entre ellos y con el contenido que se comparte, pues es una forma muy sencilla, muy rápida y volátil, porque para ellos no era un problema el que Telegram, como visteis, como os enseñé, que Telegram y Europol hiciesen X operación y tirasen abajo cientos de canales, puesto que al día siguiente era tan fácil como volver a lanzar ese programa y volver a bueno, pues a llenar todo de canales y demás. Entonces, vamos, digamos que esa API de desarrollador, igual que nosotros la estuvimos utilizando para tratar de aprovecharla en el buen sentido, pues ellos trataban de aprovecharlo para esa difusión de contenido, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver algunos de los perfiles más interesantes que encontré, ¿vale? Que me parecieron que, entre comillas, eran esos cabecillas, ¿de acuerdo? Del entramado. Y uno de ellos, en concreto, ¿vale? Desde hace ya tiempo, es verdad que ha habido una época en la que ha desaparecido o ha dejado o simplemente se ha mudado a otro perfil. La verdad es que ahí me falta información porque digamos que dejé de seguirle un poco el rastro cuando ya me harté y dejé de seguirle un poco el rastro, pero en su momento era un perfil que disponía de a mí me dio la impresión de que disponía de mucha confianza dentro de, digamos, el mundillo, dentro de los diferentes perfiles, porque había ciertas situaciones en las que por otros grupos, incluso por esos grupos que él mismo había creado, simplemente lo que hacían era preguntar por él o ver o preguntarle directamente en qué momento iba a volver a lanzar. Iba a lanzar diferentes, bueno, pues esa automatización, ¿no? Para seguir pidiendo enlaces, seguir involucrados en esa red. Dice, realmente la palabra yihad se entiende de manera malinterpretada. Sí, es que, a ver, por eso digo, es que ahora mismo el tema de ese tipo de conceptos, como ocurre en muchos otros en nuestro idioma, digamos, o en nuestro día a día, pues de tanto uso y de tanta interpretación, pues acaban siendo diferentes cosas, ¿no? Y cada uno la utiliza de la manera que quiera. Tampoco hay que ser Yo entiendo yo ya sabéis que no soy un purista de este tipo de cosas y que igual que yo lo llamo de una manera, entiendo que otra persona lo llame de otra y no por ello hay que matarse. Entonces, pues bueno, entiendo que ya os digo que tampoco no debería de ser un problema. Bueno, pues ese perfil de que vamos a ver, ¿vale? Fue uno de los administradores y creadores de la mayoría de grupos, canales y supergrupos más conocidos en ese ámbito, ¿vale? Se trataba de un perfil, por lo que yo pude observar durante, ya os digo que es que fue bastante tiempo, al final, y yo vengo del ámbito técnico, la impresión que a mí me transmitió era una persona que realmente tenía un gran conocimiento tanto de seguridad informática como de privacidad, como de Telegram, ¿vale? Que también era importante, desde luego. O sea, si una de estas personas realmente conocía cómo funcionaba Telegram, conocía cómo se eliminaban esos canales, o sea, la manera que Telegram automatizaba, digamos, esa búsqueda de canales y grupos que eran potencialmente terrorismo yihadista y para eliminarlos, pues digamos que se podía adaptar a ello. Y yo creo que en este caso sí que se trataba de un perfil bastante técnico, ¿vale? O por lo menos que más de lo normal. Entonces, como os dije el otro día, realmente hay dos maneras en este mundillo, tenían dos maneras de interactuar. O eran ellos mismos, como veis aquí, este que veis en medio, ¿vale? Va a ser el protagonista de nuestra historia. Ahora le pondremos nombre. O eran ellos los protagonistas y eran ellos quien realmente iba creando esos grupos e iban enviando nuevos enlaces, iban enviando nuevo material por los diferentes canales y los diferentes grupos, ¿de acuerdo? Era como que ellos le ponían su firma, ¿vale? Le ponían su firma y lo iban reenviando a otros grupos. Y también existía la otra posibilidad de desarrollar bots, que es lo que actualmente y después de esas operaciones de Europol en las que se han visto bastante atacados y se han visto, digamos, atrapados en la situación de que creaban nuevos grupos y automáticamente se los eliminaban, lo que han decidido es aprender un poquito de informática, que además lo entiendo perfectamente porque la informática es genial, y aprender un poquito de informática para poder ellos mismos desarrollar esos robots, ¿vale? Desarrollar esos bots de Telegram que les permitiesen difundir tanto el material como los enlaces a otros canales y grupos, todo ello de manera automática. Si lo pensáis,
si lo pensáis fríamente, es una genialidad. O sea, si uno... esto, además, alguno seguro que se va a reír, pero esto, en el tema que veis aquí de la derecha, en el bot de la derecha, de Bitcoins, o sea, Telegram tiene otro submundo dentro de él, que es el tema de las criptomonedas. Y en el tema de las criptomonedas no hay día que yo no esté en un grupo normal y corriente y de repente entre un perfil para decirnos a todos, por si no nos habíamos enterado, de que la manera de hacerse rico era invirtiendo en su página web en temas de criptomonedas. Digamos que están aplicando esa automatización, ¿no?, de canales, de grupos, de perfiles para la difusión de esa información, ¿no? Y obviamente eso es a coste cero, como siempre. Por tanto, pues bueno, esta es un poco la nueva tendencia que yo estoy viendo o que estoy observando en este otro mundillo que os comento. Las fechas de investigación en las que estuve tocando este tema son de 2018 a 2019, esos 2 años, digamos, incluidos, que es un poco cuando tuve la oportunidad de echarle un vistazo, ¿vale? Aunque tengo la sensación, siempre la tuve, de que, bueno, yo la cogí en 2018, pero que efectivamente años antes, incluso 2017, o sea, 2017, no, a lo mejor no me tengo que ir tanto, pero ya estaba eso de una manera activa, ¿no? Y después yo lo dejé en 2019, ya os digo, porque, bueno, pues que tenía que empezar a disfrutar un poco. Y tengo la sensación de que efectivamente hay queda todavía ciertos residuos de ese entramado, y que por otra parte en cualquier momento han podido transformarse en otra cosa diferente, porque eso es lo normal. Esto es como las marcas de ropa, de vez en cuando hay que reinventarse, pues estos hacen exactamente lo mismo. El escenario de investigación, ¿vale?, que yo llamo, ya sabéis que está basado prácticamente en Telegram, en esa red que se puede crear en Telegram. Vamos a tratar 3 aspectos, que digamos estos 3 iconos que veis aquí, que bueno, representan ciertas revistas, que como sabéis hay mucha difusión de revistas que han sido bastante conocidas en el ámbito del terrorismo yihadista. También los lobos solitarios que se llaman, ¿no?, que son digamos que hubo ese entramado relacionado con cuando el mundo del periodismo empezó a nombrarlos como lobos solitarios. Ellos mismos, es como cuando como un asesino en serie no tiene un apodo y llega un periodista y le pone un apodo. Si encima le gusta, lo que le estás dando es encima la ilusión de algo, ¿no? De decir, bueno, pues ahora soy cierta persona, soy conocido y demás. Bueno, pues esto yo creo que pasó algo parecido. Y como una pregunta, ¿en algún momento recibiste formación sobre el mundo musulmán? Sí, he tenido cierta formación en ese ámbito, sí, he tenido la suerte de recibirla y también soy una persona que es curiosa en ese sentido, es algo que me gusta mucho y por tanto, pues cuando tengo un hueco, digamos, forma parte de lo que me gusta y de lo que me dedico. Pero me dedico, o sea, digamos que toda la formación que yo he recibido he tratado siempre de hacerla de una manera práctica, ¿de acuerdo? Y nunca, pues, o sea, no he estudiado, digamos, la cultura islámica como tal, de una carrera de 4 años, no lo he hecho, pero es algo que siempre me ha gustado y que, bueno, pues con lo que disfruto. Dice, ¿esta investigación la hiciste de manera autodidacta o por temas de trabajo? No, bueno, esto fue yo cuando estaba estudiando todavía, cuando empecé a estudiar en la universidad, empecé con ello y luego la continué. ¿Disponéis de especialistas según el tipo de terrorismo que investigáis? No, bueno, yo no sé porque no pertenezco a nada, pero por ejemplo, yo entiendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, los diferentes, digamos, organismos que existen, disponen de especialistas y además tengo la seguridad de que son los mejores que se pueden tener ahora mismo, por lo menos en España. Sí, sí. Bueno, sigo, ¿vale? Y como os decía, y la última parte, la última rama que veis a la izquierda, es como bueno, digamos que hace un reflejo de un veneno, porque digamos que también fue junto a, si alguno recuerda esa época de 2017, 2018, 2019, más 2017, 2018, aparte de este ámbito de o este boom que hubo, ¿no?, de los lobos solitarios, hubo un boom muy importante con el tema de, bueno, pues cómo realizar los atentados, ¿no? Y cómo realizan los atentados, pues normalmente o era con armas blancas y ataques rápidos, como luego se vio en la realidad, por desgracia, aquí en España lo hemos vivido,
Y otras tendencias que hubo, pues era el tema de utilizar bueno, pues diferentes venenos o productos químicos o el descarrilamiento de trenes, la utilización de esos vehículos, ¿no? De furgonetas, de camiones, digamos que han tenido siempre un poco de todo. Pero digamos que estos tres iconos hacen fiel representación de un poco el entramado que hubo en ese momento. Bueno, respecto a los perfiles y grupos investigados, ¿vale? Yo ya os digo que no quería daros los nombres reales, así que he buscado una historia de amor, ¿vale? Me he buscado una de mis historias de amor favoritas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues voy a tratar de ponerles nombre con esos protagonistas. No sé si alguien sabe qué famosa pareja es esta, ¿de acuerdo? Yo espero que alguien me sorprenda por el chat y me diga quiénes son. Ya os digo, son en el ámbito del cine, vamos, en lo que es el cine y las series, sobre todo en el cine han sido representados varias veces esta pareja. Y ahí está, muy bien, muy bien. Bonnie and Clyde. Efectivamente, pues bueno, es la pareja, para mí es la pareja de moda, ¿no? Y para quien no lo sepa, Bonnie and Clyde fue una pareja muy famosa que se dedicaba a lo que veis a la derecha, básicamente a atracar bancos, a ganar dinero y a vivir su historia de amor en este sentido, haciendo el mal. Yo os digo que el que tenga curiosidad que vea las películas, porque bueno, a mí me encanta, soy un fan y entonces podéis verlas tranquilamente, ¿vale? Aquí son diferentes películas, como veis, representan la misma pareja, la de la izquierda creo que es la que supuestamente es la real, pero las de la derecha son del cine, ¿no? Adaptaciones del cine. Entonces vamos a centrarnos en estos dos personajes, Clyde y Bonnie, ¿vale? Que los vais a ver siempre representados con este tipo de iconos, ¿vale? Como el primero se le ve la cara y la segunda pues también se le ve la cara. Estos van a ser Clyde y Bonnie, que van a ser los protagonistas principales de la historia, y luego aparte he añadido a R2D2, que, bueno, no tiene nada que ver con Bonnie and Clyde, pero me parece un personaje maravilloso y encantador y, por tanto, cómo no le voy a tener en cuenta en esta historia de amor. En este caso, pues a tres bandas. Hemos incluido una más. Vale, esos son los tres personajes que vais a ver. Luego, sobre el tema de recolección de información, ¿no? en esta investigación. Bueno, pues simplemente se siguió un proceso lógico, ¿vale? De obtención de información, que es un poco lo que hemos estado viendo, digamos, en el taller, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? De saber qué tengo que buscar dentro de Telegram, saber dónde buscarlo y qué es lo que más me interesa, no quedarme, porque obviamente el mundo de Telegram es un basurero constante de información y hay que quedarse únicamente con la parte que es interesante. Luego, esa formación, ¿no? Esa lectura que os digo o que me decíais, ¿no? en ámbitos como este, que es un ámbito muy, muy particular en el que, pues, obviamente las interpretaciones que uno hace sin conocer el mundillo pueden ser totalmente diferentes de las que realmente sean, ¿de acuerdo? Y ese análisis, digamos, o ese procesamiento de información, ¿no? Para luego, pues bueno, digamos que elaborar en el ámbito de la inteligencia, ya sabéis, esas notas informativas, ¿no? O esos informes de inteligencia en un momento dado, pues para aquellas personas que sean para los órganos de dirección en el ciclo de inteligencia que os lo han enseñado y para responder a esas necesidades, ¿no? Entonces, digamos que es el proceso lógico, no hubo nada extraño. Para el tema de obtención de información, ya sabéis, del taller que estuvimos viendo, esas tres fuentes de información principales en este ámbito, ¿de acuerdo? Que luego, bueno, como se va a quedar colgado lo podréis seguir viendo. Y vamos a pasar un poco al análisis de la información, digamos, o esas conclusiones o esa impresión que yo tuve personal. Como además vi que este evento iba a decir una mala palabra, pero es uno de los mejores eventos o el mejor que se ha hecho en este ámbito aquí en España y han sido 4 días que yo estoy convencido de que os han dejado extasiados a más de uno y por tanto 5 días. Claro, perdón, 5 días, sí. Llevo todo el rato diciendo 4. Perdón. 5 días y bueno, pues habéis visto ya mucha teoría, habéis visto muchas maneras, muchas herramientas para analizar información. Por tanto, no voy a entrar en herramientas, ¿vale? No voy a entrar en herramientas porque, bueno, eso ya
el camino de cada uno como analista o como en una posible investigación, pues lo va creando con esos pequeños recursos que se van obteniendo, ¿no? En este sentido, vamos simplemente a analizar, o yo os voy a dar pinceladas de ese análisis de información que hice en esa red. Bueno, pues respecto a Clyde, que es el primero de los protagonistas que vimos, ¿vale? Bueno, pues Clyde era uno de los perfiles más notorios, ¿vale?, que se podían encontrar en esa red, ¿vale?, de grupos y canales de terrorismo yihadista. El resto de usuarios, como os he comentado antes, preguntaban por él, ¿vale? Normalmente preguntaban por él y por los recursos, ¿no?, ese material que a diario solía compartir. Se le requería muchas veces, cuando se buscaba, digamos, una atribución por parte del Estado Islámico respecto a un atentado, es decir, cuando ocurría un atentado, por ejemplo, sobre todo cuando por ejemplo, en Londres, si alguno recuerda, y enseguida estos grupos y canales se llenaban de esas noticias y se buscaba, ¿no?, a estas personas que eran como los, ya os digo, ¿no?, esos cabecillas digitales, o que podían tener un contacto más directo con agencias como AMAC, que alguno la conocerá, para verificar si efectivamente pues, había sido un atentado realizado por sus, bueno, pues por lo que ellos llamaban los hermanos musulmanes, digamos, o sus hermanos. Y bueno, era un apoyo. La parte tecnológica que os comentaba antes, ¿vale? La parte tecnológica que os comentaba antes también se notaba mucho porque era una persona que estaba constantemente en la mejora, o sea, haciendo tutoriales, enviándolos a los diferentes grupos. Si observaba conductas en un grupo que no eran adecuadas a esa privacidad, ¿no?, a esas barreras contra la investigación que se podía hacer de ellos, por ejemplo, el tema, uno de los más famosos siempre fue la obtención de información a través de señuelos, ¿no?, a través de enlaces, ha habido una época, ¿no?, de formación, casi de educación, por parte de estos perfiles más veteranos a los nuevos, para tratar de evitar que esos otros perfiles cayeran en las trampas que se ponían desde el otro lado de la barrera, pues para tratar de capturar información de ellos y sacarles de Telegram, ¿no?, de esa privacidad de Telegram. Entonces tenían de él pues una visión, ¿no?, más de esa, de admiración, ¿no?, de creencia en sus ideas y en su trabajo. Yo recuerdo haber varias épocas, sí, efectivamente, son terroristas y de musulmanes no tienen nada así. Hubo varias épocas en las que estos grupos o estos perfiles importantes desaparecían, ¿vale? Desaparecían y todo el mundo se preguntaba si es que les habían cogido, si es que les había pasado algo, y luego, bueno, más tarde siempre acababan volviendo con otros perfiles diferentes, ¿no? E iban rotando esos perfiles. Entonces, en estos grupos, ¿vale?, era bastante común encontrar una larga lista de moderadores y coadministradores. Para el que no, o sea, solo tenéis que mirar algún grupo, que vais a ver que se pueden hacer muchos moderadores en un grupo, se pueden tener muchos administradores en un grupo, aparte, o sea, solo hay un creador, pero hay muchos administradores, ¿vale? Y todos ellos eran perfiles que o bien eran perfiles suyos propios, los cuales utilizaba para otros fines, o muchos otros que efectivamente, después de ese análisis de información, parecía o todo daba a entender que realmente eran personas diferentes las que llevaban esas cuentas, o digamos, esa bolsa de cuentas, pues obviamente esos perfiles pues habían ganado una confianza suficiente, ¿vale?, ya sea por la ayuda directa que podían dar a estas personas, como pues, por ejemplo se pedían mucho, o siempre se ha pedido mucho, traductores, ¿no?, porque cuando se difundía información, cuando se difundían pósters, cuando se difundían reportes o reportajes, que se sigue haciendo, pues obviamente se hacía en diferentes idiomas para tratar de llegar a todo el mundo. Y entonces se pedían esos traductores y se pedía también gente para un apoyo logístico, ¿no?, esa creación de grupos, esa gestión de usuarios, etcétera. O una forma más indirecta, en el sentido de que simplemente estos perfiles importantes veían o detectaban otros perfiles digitales de Telegram, o sea, otros perfiles de usuarios de Telegram que se les veía conforme a la causa, puesto que participaban con el reenvío de enlaces, con el reenvío de material y demás. Entonces, en ese momento, pues podía existir esa comunicación, digamos, o esa relación entre los diferentes perfiles, ¿no? Ya os he comentado que Clyde
parecía que tenía ese conocimiento muy amplio de Telegram y de sus políticas de privacidad. Tenían un conocimiento también muy destacado en temas de seguridad informática y privacidad. Ya os digo que no estoy diciendo que fuese un informático, no estoy diciendo que fuese el mejor informático, solo estoy diciendo que tenía un conocimiento por encima de lo habitual en este tipo de perfiles. Esta misma situación también se observa con ciertos perfiles en el ámbito, por ejemplo, de la extrema derecha o en el ámbito de la pornografía infantil, que es otro feísimo, pero que efectivamente también tiene gente que sabe de informática y que aprovecha esos conocimientos que tiene pues, para tratar de evitar ser cazados, ¿no? Difundía esas guías y tutoriales para el resto, ¿vale? Con muchas veces con técnicas de protección de esas actividades que realizaban, ¿vale? Y gran parte de su actividad e interés, ¿vale? Estaba normalmente, en esa época, que era una época bastante, vamos, que fue una época activa también en lo que es el territorio bélico, estaba más centrada en esos lobos solitarios, ¿no? En esos pequeños ataques del hit and run, ¿no? Que se conocía, pues que hubo en Londres, en Barcelona, en Roma, en París, ¿vale? O en otros países, vamos, en otros, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda. Quiero decir, ese boom que hubo de estos atentados, bueno, pues digamos que esta parte, este núcleo de perfiles de Telegram estaba más centrado, o su objetivo era más que el otro, ¿vale? Que ese territorio bélico, que lo que ocurría realmente en sus hipotéticas casas. Pero claro, es que a lo mejor detalles como este o detalles como luego el que comentaré, pues de temas de idiomas, ¿no? De cómo se defendían con el inglés, cómo se defendían con el árabe o de vez en cuando sus saltos al francés, pues daban a entender ciertas localizaciones, ¿no? Obviamente, pues ya podía en un momento dado ir, pues digamos, atinando, ¿no? o ir viendo por dónde podía caer el asunto, ¿no? Vale, este hecho, ya os digo, bueno, como veis, lo que os decía en relación a esa forma de interactuar que tenía con el resto de usuarios, bueno, pues hacía pensar que se podía residir en uno de esos países europeos, pero era obviamente esto es una simple hipótesis, ¿vale? Es una simple hipótesis, la cual no tuve la oportunidad de analizar con más detalle y de tratar de verificar. Y bueno, por tanto, simplemente yo os lanzo pues, bueno, esas ideas que yo iba teniendo en base a lo que iba viendo y que podía pasar. Sí que, bueno, ahí ya iba a decir otra cosa, pero me hubiese saltado mi barrera de la información. Bueno, seguimos con Clyde. Clyde tuvo una... O sea, se sabe que Clyde, ¿vale? Que el que se hacía pasar por este Clyde, esa persona, tuvo cierta inspiración en esta otra. No sé si a alguien le suena esta persona, Hussain Rashid. Fue detenido en Manchester, si no recuerdo mal, en 2000... Dudo si 2015, 2016 o incluso esos inicios de 2017. Digamos que una de esos, no me acuerdo exactamente con detalle, pero sé que en uno de esos años esta persona, Hussain Rashid, fue detenido en Manchester, ¿de acuerdo? Y bueno, fue detenido por temas por delitos relacionados con terrorismo yihadista, ¿de acuerdo? Por lo mismo, con el atecimiento y demás. Y también le pillaron, digamos, cuando estaba a punto o cuando se había puesto en contacto con la agencia MAC o con alguien de la agencia MAC para, bueno, pues tratar de dar el salto a Siria, ¿no? Y tratar de hacer ese viaje. Es interesante esa relación, ¿vale? Con Hussain Rashid por varios motivos. Uno de ellos porque la mayoría de la actividad, ¿vale? De esta persona, ¿vale? Bueno, Hussain Rashid, para el que no lo sepa, además, digamos que fue muy conocido porque fue una persona que de forma pública y además bastante constante, pues amenazó, pues me parece que fue, si no recuerdo mal, al príncipe Jorge, creo, me parece, allí en Inglaterra. Y entonces con esas amenazas y demás, pues también fue un poco por donde le investigaron y por lo que le cogieron. Y entonces, esta otra persona, Clyde, digamos, en su día a día también hacía mucha difusión de material relacionado pues, con Hussain Rashid, con la operación que hubo de Hussain Rashid, con la persona que fue Hussain Rashid y con esas amenazas, seguía con esas amenazas al príncipe Jorge, que creo que fue el que amenazó. Y entonces, digamos que
si existía esa veneración que os comento, ¿no? Por parte de la mayoría de usuarios, bueno, por cierto grupo de usuarios hacia Clyde, yo también entendí que era Clyde quien realmente tenía esa veneración hacia un perfil máximo, que era el Husnain Rashid, que además también tenía esos conocimientos de seguridad y de privacidad por el tema de, bueno, pues cómo tenía cifrados los discos duros, el tema de los móviles y cómo se comportaba, pero que, bueno, como veis, pues no fue suficiente para pararle los pies. Sin embargo, en la otra dirección, digamos, yo no he encontrado una relación, bueno, obviamente Husnain Rashid está en prisión, y no he encontrado esa relación, pero obviamente esto es mi impresión desde la silla de mi casa y estoy más que seguro de que esa relación puede existir o ha podido existir en un momento dado. Por otra parte, Bonnie, bueno, no sé cómo voy de tiempo, disculpadme, bueno, vale, todavía me quedan 10 minutillos. Por otra parte, Bonnie, ¿vale? Digamos que en Bonnie voy a reflejar ese otro perfil que yo detecté que tenía una íntima relación digital, en este caso, con Clyde. Pues bueno, en este caso le he querido representar de esta manera, ¿no? Con un amor entre ambos. En un momento dado incluso llegué a valorar la posibilidad de que se tratase de la misma persona, o sea, fijaos la conexión, el grado de conexión que existía entre ambos, que, bueno, en cierta manera, pues en un momento dado me planteé si es que efectivamente podían ser la misma persona y yo estaba equivocado, ¿no? Era, pues bueno, esos tipos de cosas que puede pasar cuando uno hace una investigación, ¿no? Entonces, era muy curioso porque Clyde, el que hemos visto antes, actuaba como creador y administrador, ¿vale?, de los grupos, pero sin embargo la parte operativa, ¿vale?, la parte operativa más de difusión de la información, del reenvío de material, del envío de nuevos enlaces a otros grupos y demás, venía por parte de Bonnie en este caso, ¿vale? Entonces, para mí era como la encargada, ¿no?, de realmente llevar a cabo toda esa difusión de contenido y llevar a cabo esa parte operativa, ¿no? Más allá de la parte automatizada de creación de canales y demás. Entonces, era la que se encargaba también de dar permisos, de crear esos perfiles de moderador, de crear esos perfiles de administradores dentro de los grupos, ¿vale? Y de dar acceso a otros perfiles a la red que habían creado. Entonces, bueno, la publicación luego es verdad que también se iba alternando. Claro, efectivamente, no, Ramnos, es un poco lo que os digo. Bueno, primero es muy complicado de saber, pero realmente, o sea, obviamente era una cuenta de usuario, no era una cuenta de bot, porque si no lo sabéis, cuando uno crea un bot en Telegram, el alias siempre tiene que acabar con bot. O sea, acaba en bot. Esta cuenta no acababa en bot, por tanto era una cuenta de usuario. Y tampoco, o sea, pese a que cierta parte pudiese estar automatizada dentro de la cuenta, como vimos en el taller, existía también esa parte real que obviamente una persona tiene que realizar porque existía interacción verbal, digamos, escrita, pero verbal, dentro de los grupos. Es decir, realmente tanto Bonnie como Clyde de vez en cuando interactuaban en sus grupos con el resto de personas que había en el grupo. Entonces, obviamente eso no se podía automatizar. Sí que es lo que os digo, que es más que seguro que se automatizasen con esas cuentas pues esa difusión de contenido y demás. Claro, sí. Bueno, eso es Avocatu, que es lo que bueno, no sé si he leído bien tu alias, pero sí, lo del tema de la información y el tema del análisis, pues bueno, es uno siempre, pero bueno, los toros detrás de la barrera siempre se ven mejor, ¿no? Y siempre uno sabe más. Entonces, pues bueno, eso es el día a día de los analistas, es el día a día del mundo de la inteligencia y por tanto hay que vivir con ello. ¿Cómo es el primer paso? Bueno, pues eso estimo que son por invitación. Bueno, ahí actúa, Frank, el ámbito de la gente encubierto, ¿no?, por parte de policías y demás, pero bueno, existe una monitorización como es normal de todo este tipo de cosas. Ya sé que no lo contarás, pero el trabajo que realizaste de seguridad operativa antes de meterte en faenas seguro que sería digno de varias... Bueno, sí. Bueno, sí, a ver, hubo trabajo. Yo aquí simplemente he intentado simplemente reflejaros a modo de curiosidad pues cosas que he visto, tampoco quería entrar a mucho más detalle. Bueno, entonces, como os digo, el Bonnie, yo traté también de ver esa posible automatización de su cuenta, ¿no? A la hora de, pues uno podía analizar las horas de publicación,
podía ver el orden de publicación, podía ver ese reenvío, desde dónde se reenviaban los mensajes, y era muy curioso, pues porque cuando, o sea, a lo mejor Bonnie estaba sin escribir 2 días y de repente un lunes a las 7 de la tarde, pues de repente se publicaban de golpe 200 mensajes de Bonnie con todo el material en diferentes grupos. Y además era muy claro, porque era como ellos creaban un grupo, mandaban el enlace para que la gente se uniera al grupo y días después, había más casi hasta un tiempo fijo, digamos que ese grupo permanecía parado, ¿no? Permanecía dormido hasta que de repente este tipo de perfiles, pues por ese proceso de automatización de reenvío de mensajes, pues lo llenaba de información enseguida. Entonces, aunque luego ese grupo o ese canal se fuese eliminado, pues simplemente tenían que volver a repetir la operación en otra situación. Y R2D2, que vamos a ir rápido porque veo que ya me quedo sin tiempo. R2D2, pues bueno, yo lo he llamado esa suma de perfiles auxiliares, ¿no? Es como un perfil, pues eso, pivote, ¿no? Auxiliar. Porque dentro de los diferentes perfiles, esos que os digo, de moderadores, de administradores que están en estos grupos, algunos destacaban, ¿no? Por encima del resto. Normalmente todos tenían un perfil bajo, es decir, tenían poca información de nombre, poca información de usuario, una foto de perfil muy genérica y una biografía que no decía nada, ¿no? Todos ellos, además, eran administradores en toda la red, o sea, en todos los grupos de la red, y no mostraban ninguna actividad, es decir, estos sí que no escribían de manera directa en el grupo, pese a ser administradores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era exactamente la función de estos perfiles en los grupos? Bueno, pues yo entiendo que obtención de información, luego a lo mejor, o sea, moderación, ahí, pues bueno, hay un poco de dudas, ¿no? Y efectivamente en estos perfiles, que es un poco lo que comentabais en el chat, pues hay mucha dificultad para identificar si se trata de una persona, si se trata de un perfil de una cuenta pero que está automatizado, o ahí se puede perder un poco el hilo. Es que en ese sentido, ese tipo de investigaciones en Telegram, y más en este ámbito del terrorismo yihadista, que es algo que ya lleva mucho tiempo, ¿vale? Que no son nuevos, en este tema, pues lo tienen muy cuidado, Y bueno, pues se identificaron efectivamente pues múltiples grupos, ¿vale? Que todos iban con alias bastante similares. O sea, por ejemplo, estos son perfiles, obviamente no se llamaba así, esto fue el primer nombre que se me ocurrió, pero como veis, son como diferentes cuentas, como 3 cuentas de usuario, en la que cada uno prácticamente se puede decir, todo hace pensar que pueda ser una misma persona que simplemente ha creado diferentes cuentas y como no puede utilizar el mismo alias, pues utiliza ese nickname, ¿no? Esa firma, que eso un poco vuelvo a esos asesinos en serie, ¿no? Esa firma propia o esa marca, ¿no? Esa imagen para seguir haciendo sus actividades, ¿no? Pero todos ellos, estos perfiles auxiliares que os digo, eran como perfiles muy cercanos, ¿vale? A lo que yo os llamo Clyde y Bonnie, ¿vale? Porque eran siempre, digamos, eran los primeros, cuando Bonnie y Clyde creaban esos grupos, los primeros en entrar a esos grupos siempre eran estos perfiles, ¿vale? ¿Crees que pudiera tratarse R2D2 de Bonnie? Sí, perfectamente. De hecho, es que es posible o sea, no todos los perfiles, a lo mejor, ¿no? Pero sí que puedo entender que esa persona última que estuviese detrás de las cuentas tuviese diferentes cuentas, pues una para interactuar en el grupo, otra para reenviar contenido, otra para moderar no sé qué. Entonces, pues yo lo haría así. O sea, yo si fuese de estas personas, digamos, trataría de pasar lo más desapercibido posible para Telegram, es decir, para que Telegram no detectase una actividad rarísima en mi cuenta, simplemente trataría, por ejemplo, de, pues bueno, separarlo en diferentes cuentas. Pero esto no se lo digáis a Telegram, por favor, ni digáis que lo he dicho yo, ni nada por el estilo, que os estoy viendo ya. Bueno, entonces, digamos que aquí veis los 3, digamos, en acción. Todo nacía de uno, o yo podía entender que nacía de uno, y luego, a través de esos otros perfiles, se creaban, bueno, pues esos otros grupos en referencia a los lobos solitarios, al tema de revistas, al tema de materiales, ¿no? y de guías y de tutoriales para perpetrar atentados, ¿de acuerdo? La gente era muy feliz, estos 2 perfiles se enriquecieron, entre comillas, en lo que a Telegram se refiere, todo era estupendo, tenían una súper red montada
de contactos, tenían canales con los que rápidamente eran como canales madre, que yo llamo, porque eran desde los que reenviaban esa información de manera continua y habían, digamos, obtenido una medio globalización, ¿no? Porque ya tenían traductores, ya podían hacer ese mismo material en otros idiomas y difundirlo en otros grupos, etcétera, ¿no? Y se dedicaban pues ya a todo tipo de cosas. Sin embargo, cuando todo parecía, como veis aquí, cuando todo parecía que Bonnie y Clyde se saldrían con la suya, cuando todo parecía que ya eran felices y que habían conseguido lo que querían, pues llegó Europol y llegó Telegram y dijo que hasta aquí, hasta que había llegado todo, que esto había que pararlo, había que poner alguna medida. Y pues comenzaron esos baneos que tanto hemos hablado, ¿no? Entonces, como veis aquí, estos son algunos ejemplos, cuando se empezaron a hacer esos baneos, ¿de acuerdo? Esos grupos que se llamaban, imaginaos, hipotéticamente, grupo para atentado en no sé dónde, ¿no? Por ejemplo, es hipotético, obviamente no existía. Pero esos grupos que ya hacían referencia en su nombre casi a esa yihad, ¿no? A ese ámbito, pasaron a esconderse y a llamarse de otra manera. Entonces, como veis aquí, pues hubo muchos nombres relacionados con coches, BMW, Toyota, ¿vale? Que es un poco por lo que veis lo de Toyota, Mercedes, otros relacionados con portátiles o con marcas de teléfonos, de tecnología, Lenovo, Huawei, ¿vale? Una tienda online. Y a la derecha, pues bueno, otros ejemplos diferentes. Aquí os he puesto pues simplemente algunos iconos que representan pues esos nombres de teléfonos, nombres de ordenadores, nombres de coches, etcétera, ¿no? Y por eso se hizo tan famoso también el tema de Toyota. Bueno, obviamente esto ya venía de antes, pero esa imagen de Toyota que habéis visto antes también es porque principalmente siempre se ha dicho que los vehículos con los que más tienen allí, ¿no? O que más se ven allí, pues son esos Toyotas, ¿no? Esos fanáticos, ¿no? Se crearon esos, como veis en estas imágenes, pues y se llamaron, o hubo un momento en el boom que se llamó Toyota Gang, ¿no? Como pues eso, una mafia de Toyota. También online. Y cuando todo esto pasó también con Telegram, pues también volvieron a picotear el ámbito de Twitter, ¿de acuerdo? A crear cuentas relacionadas, ¿no? Ese Cecil Science, tan famoso, con su lobito, o sea, con el león, ¿no? Y con la bandera del Daesh. Y bueno, es un poco tal. Entonces, las conclusiones ya un poco sobre la red, ¿vale? Que ya tengo que ir un poco rápido. Bueno, pues que los grupos normalmente solían contar con una presencia de 1 a 8 administradores, es decir, había los importantes, sobre todo tenían muchos, ¿vale? Sin que pueda quedar acreditado de alguna manera esa individualización de cada una de las cuentas. Normalmente se acompañaban de bots de Telegram para gestionar el contenido y los usuarios. Por ejemplo, había muchos que se dedicaban a analizar enlaces, a banear usuarios, bueno, ya sabéis los bots que existen por Telegram. Y bueno, ahí tenéis algunos de ellos, de hecho. Bueno, uno de los que hemos comentado, que vimos en el taller, el tema de analizar enlaces con virus total, ¿vale? Y la rapidez y versatilidad con la que los administradores creaban grupos y difundían contenido, pues hacía pensar que podíamos estar ante perfiles pues, muy técnicos y diestros en la informática, puesto que, como veis, algo de conocimiento se necesita en programación y algo de conocimiento se necesita en informática, por lo menos para automatizar y meterse con una API y automatizar esos procesos, que aunque es sencillo y lleva tiempo, pero uno va creando muchos programas. ¿Cuál es un número aproximado de usuarios que había en esos canales? Bueno, pues en los canales, la verdad es que ahora tampoco te sé decir, pero en los canales muchos, porque en los canales era donde más. Sí que es verdad que existían grupos más restringidos, grupos de casi hasta de confianza, ¿de acuerdo? En los que era muy complicado acceder, pero en los canales que realmente no tenían tanta importancia, pues casi todo el que quería pues entraba y por tanto había mucha gente, ¿de acuerdo? Bueno, y estaba actual un poco de este ámbito en España. Esto es un poco unos datos estadísticos que os dejo al final, a modo de conclusión. En 2019, como veis, hubo bastantes menos detenidos por terrorismo yihadista que lo que ha habido en otros años aquí en España, ¿vale? Bueno, esto es en total. Aquí abajo lo tenéis en España, pero como veis ha bajado, ¿vale? Ha bajado a 21. Y en 2020, ¿vale? Los datos que se manejan actualmente, pues como veis, a ver, lo de la izquierda no le hagáis mucho caso porque, bueno, entre comillas, y digamos que esos dos gráficos de la izquierda yo llevo un pequeño Excel, ¿de acuerdo? Donde voy apuntando
cuando detecto que ha habido una operación en España en este ámbito, ¿vale? Y voy detectando, bueno, voy apuntando la información, voy recopilando un poco, por si las operaciones pudiesen tener que ver y pudiesen estar relacionadas. Y a la derecha simplemente tenéis el mapa que realiza el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿de acuerdo? Digamos, de la lucha contra el terrorismo yihadista en España en 2020, ¿vale? Estos son los detenidos que ha habido en 2020. Os recuerdo que en 2020, en lo que llamamos de 2020, que es la mitad, o más, un poquito más de la mitad, pero ha habido un confinamiento por medio y yo creo que esos meses, fijaos desde el confinamiento que hubo en España, bueno, pues es en febrero, marzo, abril, mayo, junio, ha habido bastantes operaciones para lo que es lo normal, ¿no? Lo que venía siendo desde diciembre y enero, que no hubo muchas. Más o menos para que os hagáis una idea. O sea que, como veis, tenemos la suerte de que aunque todos estemos encerrados, asustados en casa, pues sigue habiendo gente que sale a la calle a buscar este tipo de personas. Vale, entonces, bueno, pues hemos tratado de, en conclusión un poco de la charla, hemos tratado de, bajo un discurso un poco más satírico, como veis, pues analizar o entender un poco estas estructuras que hubo, sobre todo en un pasado un poco más importantes, ¿no? Hemos analizado un poco su metodología, un poco la actividad, esa actividad automatizada que realizaban, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues un poco lo que os digo, que aunque muchos de ellos tienen ese conocimiento digital, ese conocimiento de ciberseguridad y de privacidad, pues, bueno, muchas veces, o casi siempre, por suerte, no son suficientes, ¿no? Y, bueno, simplemente dar un último casi hasta aplauso digital, tanto a Telegram, a Europol, que creo que que dieron una decisión acertada, tomaron el camino acertado y están trabajando pues bastante bien también ya os digo, las fuerzas de seguridad del Estado, pues para alejar esto lo máximo posible de nosotros. ¿Cómo este confinamiento influyó en la propaganda yihadista, o sea, terrorista, perdón? Bueno, pues yo creo que es más que obvio que mucho, ¿no? De hecho, pues ya os digo que no lo tengo que decir yo, que soy un don nadie, ¿no? Pero hay muchos... Cuando se han hecho estas operaciones y han salido comunicados y demás, pues siempre se ha hecho referencia a que a raíz del confinamiento hubo un boom bastante alto. Ya os hice referencia el otro día a una operación reciente que acabó y que se fraguó también en Discord, en la plataforma Discord, ¿vale? Los grupos terroristas pueden adquirir unos conocimientos tanto de fuentes externas como internas. Obviamente, los grupos terroristas, bueno, es decir, obviamente, cualquiera de estos perfiles está a la misma escucha, igual que, bueno, voy a poner ya el correo por si lo mismo que os comento siempre, ahí tenéis el correo para escribirme. Ya la semana que, quería esperar a terminar hoy y ya la semana que viene pues iré contestando a los que me habéis escrito por el taller, ¿vale? Y por si alguno tiene alguna más, pues ahí lo tiene. Y de los grupos terroristas aquí van a adquirir unos conocimientos, son personas normales y por tanto, de hecho, lo que muchos de ellos pasan todo el tiempo en su casa o bajo ese ordenador, ¿no? Y por tanto tienen el mismo tiempo que tenemos o que tienen muchos para aprender programación, para gestionar esas estructuras en Telegram, que con poco conocimiento se pueden automatizar muy bien. Pero ¿crees que la estructura de Bonnie and Clyde es horizontal o más bien jerarquizada? Siempre cayendo. Yo creo que es más horizontal, aunque en cierta medida la jerarquización no viene de una estructura fuerte, sino que viene de un respeto, ¿vale? ¿De acuerdo? Es como si yo en un momento dado, imaginaos, hubiese querido entrar en esa organización, digamos, en esa estructura, y hubiese tratado de, bueno, pues de incluirme, ¿no? En ese top, ¿no? En ese Bonnie, Clyde y R2D2. Yo entraría a formar parte de una estructura realmente horizontal, ¿no? Porque en lo digital normalmente se tiende a eso, pero sin embargo yo seguiría estando o habría entrado ahí dependiente casi de esa jerarquía, ¿no? Y si el de arriba, si en este caso Clyde, que es como lo he representado, me dice, oye, traduce este texto, yo traduzco ese texto, entre comillas, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado mucho y de nuevo, dar las gracias. Por favor, transmitírselas a la gente que ha creado todo esto, a toda la organización, que son los importantes. Y bueno, voy a dar paso también a, no sé si Yolanda, como vamos de tiempo. No hay preguntas, pero si las has ido haciendo sobre la marcha, Jacob, o sea, no has podido estar a más cosas, ha sido pim pam todo el rato, o sea, que sobre la marcha has ido contestando, que normalmente se suelen a lo mejor quedando por ahí, pues porque no se puede estar en todo, yo lo comprendo. Lo que pasa que tú te has despertado tanto la música que has puesto, que te ha activado tanto, que eras mirando venía un poco a un lado dormido y he tenido que actuar así. De las que
de las preguntas, porque como las has ido absorbiendo y por el tiempo, simplemente remítete una, pero que es un poco... Decía God Mantor 85, dice, Telegram no detecta estos canales de la yihad. Cuando se detectan, se limpian, pero mientras circulan, ¿no? Sí. Claro, sí, efectivamente. O sea, Telegram, ya os digo que hubo ciertas reuniones con organismos como Europol, que eran los encargados de hacer este tipo de seguimientos, y se ha automatizado mucho y se ha trabajado mucho, se trabaja mucho en tirar lo antes posible este tipo de grupos, este tipo de canales, pues haciendo rastreos pues de lo que os podéis imaginar, ¿no? De actividad de perfiles, de expresiones que puedan estar relacionadas, etcétera, porque es la manera de realmente automatizar este tipo de cosas. No dudo que a lo mejor haya ciertos perfiles ahora mismo trabajando en Telegram que puedan tener casi su día a día en la búsqueda o el rastreo de este tipo de contenido y la eliminación del mismo, ¿no? Como también pasó en su momento en Twitter. Entonces, pero sí, aún haciéndolo, el problema que tiene, aún haciéndolo, la tecnología que ofrece Telegram les permite a estos otros perfiles, les permite pues automatizar todo y que realmente les dé igual que borren ciertos canales, que borren ciertos grupos, porque van a seguir. Yo desde luego lo que tengo claro, aunque hayas dicho que bueno, pues esa tendencia horizontal, no más que jerarquizada, como has dicho, que también habrá sus casos, que sí que hay una financiación detrás importante, pero porque hay captación en redes sociales a través de mensajería instantánea y de todo, con lo cual es que no podemos olvidar que por mucho que sean también personas, ¿no?, que asumen esto como muy por la causa, por la labor, por la yihad, ¿vale? Entonces forman esos grupos y se van creando redes, pero mucha otra gente, o sea, se dedica a esto porque tienen a gente, vamos a decir, a terroristas que se dedican en las redes, o sea, a captar a otra gente, o sea, que da su campo de actuación en las redes, con lo cual hay dinero detrás, no lo podemos olvidar, como sucede en otras comunidades peligrosas, la pornografía infantil que tú has comentado antes. También hay dinero que mueve, mucho dinero que mueve detrás, por desgracia, incluso personas, entonces no debemos de olvidar eso, yo creo, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, a ver, aquí siempre se diferencia un poco esos perfiles más fanáticos, ¿no?, más amateur, que lo hacen un poco porque realmente están desconectados y simplemente lo hacen pues por otros motivos psicológicos, otros motivos que puedan tener, pero obviamente no se puede dejar de lado ese otro lado que seguro existe, porque lo normal es que existiera, de financiación en ciertas medidas, y obviamente una de ellas es el ámbito digital. Yo estoy convencida de ello, viendo que el presupuesto que gastan también en los vídeos que hacen y en toda la parte audiovisual que hay detrás, en esto también. Ya por tiempo de descuento, y como no la estás leyendo, que creo que está ya en el lo de Signal, ¿vale? De si se puede hacer algo similar con Signal, con otra mensajería instantánea. Sí, el otro día también comentamos un poco de Signal, que Signal, yo creo, hasta lo que yo tengo entendido, tampoco, yo lo utilizo normalmente, pero no me he metido a buscar, porque yo creo que no existe esta capacidad tecnológica o esta capacidad de desarrollo, automatización, etcétera, en Signal, como por ejemplo ofrece Telegram. Y por tanto, como os dije, la sensación que yo percibo ahora mismo de la situación actual de ambas aplicaciones es que Signal se utiliza de una manera mucho más, pues imaginaos, para hablar entre Bonnie y Clyde, ¿no? Como decíamos en este ejemplo, ¿no? Para temas más personales o esos pequeños círculos, y sin embargo para lo que es la difusión y demás y ámbitos más mayores, ¿no?, de mayor dimensión, pues utilizan esas herramientas como Telegram. Bueno, pues te tengo que ya hemos ido apurando. No, sí, o sea, te he ido dejando también, ya te he dicho que no iba a apurar por 5 minutos arriba o abajo. Yo sé que la gente que está esperando ya la siguiente ponencia va a entender que ahora vamos a hacer el cambio rápidamente, que también 5 minutos sobre el programa tampoco es que implica mucho. Bueno, quien dice 5 dice casi 10, pero bueno, que eso es casi no se percibe apenas cuando es tan interesante el tema como nos estabas exponiendo. Bueno, Jacob, en nombre de la organización, ya por partida doble, porque el taller del otro día, la ponencia que nos acabas de dar ahora, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia, tu investigación, tu conocimiento con toda la gente que está siguiendo Intelcom, tanto ahora en directo como luego en posterior, y cuando vean los vídeos también gente que les va a llegar todo lo que nos has compartido, con lo cual muchísimas gracias. Muchas gracias.